Ok, Romanos capítulo 11. Vamos allá en esta tarde y vamos a disfrutar este tiempo en este libro. Ya hemos, ¿verdad? Desde capítulo 9 a capítulo 11, es unos capítulos profundos donde Pablo está hablando sobre esta nación de Israel. Y vamos a leer este pasaje desde versículo 25 al versículo 32. Después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Lo vamos a leer para que tú veas dónde nosotros vamos en esta noche. Y vamos a estar mirando cada versículo uno por uno para que tú veas este tremendo carta de Pablo a estos judíos y cristianos, gentiles cristianos allá en Roma. Empezamos ahí en Romanos capítulo 11, versículo 25, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo seráis desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujeto a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vamos a orar. Señor, ahora te entregamos este tiempo, estos versículos. Ayúdanos a entender. Creo que es un pasaje, un capítulo importante por cada cristiano entender el futuro de la nación de Israel. Mucho que Pablo está hablando todavía no ha pasado. Por eso es importante que conocemos lo que tú tienes en el futuro para la nación de Israel. Señor, entregamos a cada uno que podemos estar atentos. Ayúdame a poder explicar y enseñar este pasaje, que podemos salir con más entendimiento de las profecías que van a venir y de la nación escogido, pueblo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, quiero empezar con 3 ejemplos para nosotros entender qué realmente está pasando aquí con la nación de Israel. Y como a veces es difícil, quiero quizás dar un ejemplo que nosotros podemos relacionar para entender este momento. Por ejemplo, vamos a empezar con la familia. A una familia que tiene 4 niños. El niño pequeño pues tiene unos 7 o 8 años, y mamá pues obviamente desde nacimiento ha cuidado este último niño, el más pequeño. Pero llegó un momento donde mamá tuvo un bebé y pues tenía que poner en un sentido al lado al más pequeño para después atender un bebé. No sé cuántas madres aquí tenían unos cuantos niños, y cuando tenía un bebé pues tenía que dar más atención, porque ese bebé requiere más atención que los otros. Y los otros, a veces los niños se ponen celosos, porque ellos estaban acostumbrados de recibir todo de mamá, y ahora está puesto al lado para después
ayudar al bebé, pero con intenciones de regresar otra vez a la pequeña. Ahora sí, vamos a otro ejemplo que entendemos, la comida. Estamos ahí cocinando arroz y carne, arroz con gandules y una carne buena en el horno ahí. Y pues el arroz está preparando el arroz y pues llega un momento donde ya tú puedes dejar el arroz tranquilo en low, ¿verdad? Y que el arroz puede cocinarse solo. Y la deja ahí para después ir a la carne y preparar la carne con la intención de regresar otra vez al arroz, a botarlo otra vez y dejarla ahí. Vamos a los maestros, a un maestro que tiene unos cuantos niños. Y había un niño que estaba comportándose bien mal. Y pues esa maestra o maestro pues le llevó a ese niño a la esquina para dejarlo ahí solo, para que puedan calmarse un poquito. Y fue a los niños que estaban en la clase para darle atención a ellos, con la intención de ir otra vez a este niño que estaba comportándose mal, a ir a ayudarle. En cada de estos ejemplos había una persona que fue puesto al lado. La niña, el arroz y el niño que estaba malo. La intención era para la mamá regresar a la niña, el cocinero regresar al arroz y la maestra regresar al niño malo. Si puede entender esos ejemplos de poner algo al lado con la intención de regresar, podemos entender capítulo 11. Porque Pablo está enseñando de la nación de Israel que Dios mismo está poniendo a los judíos al lado. Estaba rechazando al Señor, estaba en desobediencia y Dios endureció su corazón, lo dejó ahí al lado para ir acá y empezar a trabajar con los gentiles. Son tú y yo. Trajo el evangelio a los gentiles, pero recuerda algo importante, Dios siempre tiene un propósito, tiene el propósito de regresar otra vez a la nación de Israel. Y si nosotros podemos captar solamente eso, vamos a entender lo que espera el futuro para la nación de Israel. Y esta noche vamos a continuar con este pensamiento que ya hemos estudiado en capítulo 11. Es una continuación, eso es lo bueno de estudiar libros, porque cada semana está solamente en pausa para seguir aprendiendo lo que Dios está haciendo con la nación de Israel. Pues aquí vemos que Pablo sigue hablando de los judíos. Aunque Pablo escribió esta carta a los cristianos judíos y gentiles en Roma, Pablo estaba dando preguntas que él pensaba que ellos iban a preguntar. En esta carta escribió preguntas y la contestó. Todo guiado a la nación de Israel. ¿Qué era el problema? El problema fue que la nación de Israel estaba en desobediencia, estaba rechazando al Señor y muchos de los judíos pensaban, ¿Dios me ha dejado a mí? ¿Dónde está Dios? Si nosotros somos los elegidos y somos el pueblo de Dios, Dios nos ha dejado porque estaba rechazando al Señor. Y Pablo está claro aquí en este pasaje, capítulo 11, lo dijo 2 veces, no. Dios no ha dejado a la nación de Israel. Dios tiene un propósito grande para ellos. Pues Pablo en nuestro texto sigue hablando sobre estos grupos. Y parte de nuestro pasaje de capítulo 11 todavía no ha pasado. Iglesia, en capítulo 11 estamos hablando de una profecía que todavía no ha pasado. Y Pablo en este momento, como muchos en el Nuevo Testamento, y vemos cuando leemos Pablo en sus cartas, él pensaba que Jesús venía en su tiempo. Él pensaba que el rey, la promesa que Jesús iba a venir como rey a la nación de Israel, iba a pasar en su tiempo. Aún ellos pensaban que Jesús iba a venir en su tiempo y iba a ser rey en su tiempo, en el milenio. Y pues cuando ellos escriben estas cartas, parece
Pablo, que iba a pasar en el tiempo de ellos. Pero aun Pablo escribió capítulo 11, muchos años atrás, en los 60 después de Cristo, todavía este pasaje no ha pasado. Dios endureció el corazón de los judíos como nación. Todavía hay judíos que están viniendo a Cristo, pero como nación Dios endureció el corazón de ellos. Recuerda que ellos ahora, en este momento, están rechazando a Dios. En el tiempo de Pablo, los judíos, gran parte de ellos ya estaban rechazando al Señor, estaban en desobediencia, pues Dios ya endureció el corazón de ellos, pero ellos ya estaban rechazando al Señor. El propósito que Él endureció el corazón de ellos fue para este plan grande que tenía, para que el Evangelio llegue ahora a los gentiles. Esto no fue una sorpresa para ellos. El Señor no dijo, oh, man, ¿qué pasó? Es mi pueblo Israel que yo escogí desde este principio con Abraham y Isaac y Jacob. Y ahora no me están escuchando, ahora están sirviendo otros dioses. ¿Qué yo voy a hacer? No, Dios sabía, más su plan fue que Él iba a endurecer el corazón de ellos porque Jesús murió para todo el mundo, los judíos y los gentiles. Pues en este momento, ahora la nación de Israel están esperando al Mesías. No creen que Jesús que estaba aquí en la tierra era el Mesías. Su corazón está endurecido hasta la plenitud de los gentiles, que vamos a ver en un momento qué significa eso. Ya nosotros hablamos sobre eso en el pasado. Y pues nosotros estamos esperando a este momento en este pasaje. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar el momento que Dios va a ablandar el corazón, los corazones de los judíos? Pues cada vez que nosotros vemos en la Biblia, en Pablo, hablando de los judíos y que Dios va a restaurar a ellos, siempre viene hablando de el milenio. Sabemos que el momento que Dios va a ablandar el corazón de Israel, va a estar cerca del milenio. Okay, porque siempre, y aún un versículo esta noche, dice algo sobre su endurecimiento y el milenio. No te puedo decir exactamente cuándo esto va a pasar, pero sí sabemos que en un tiempo durante la tribulación, que nosotros no vamos a estar aquí, ya nosotros vamos a estar en los cielos. Por lo menos yo espero que todos que están aquí presentes esta noche conozcan al Señor como Salvador. Si no, pues hable conmigo para que nosotros podamos enseñarte bíblicamente cómo recibir al Señor como Salvador. Pero nosotros vamos a estar en los cielos. Después viene el castigo, la tribulación de los judíos, la nación de Israel y también los gentiles que rechazaron al Señor. Durante ese momento, antes del milenio, va a venir una restauración que Pablo está hablando de los judíos. Tiene que pasar antes del milenio porque en el milenio solo los cristianos pueden entrar. En el milenio, esos 1000 años que Jesús va a reinar, los que van a entrar en esos 1000 años son los que están vivos durante la tribulación. Han pasado los 7 años. Son cristianos, están vivos todavía. Dios va a matar a todos los inconversos y solo los cristianos van a entrar en el milenio. Esta restauración tiene que pasar antes de ese momento, antes del milenio. Y por eso tenemos pasajes donde habla de los dos antes del milenio. Y eso es el momento que Dios va a ablandar. Va a venir un avivamiento en la tribulación. Ya nosotros estudiamos Apocalipsis y sabemos que los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, va a venir y va a llevar el evangelio a todo el mundo. Sabemos que los 2 testigos van a predicar. Sabemos que el ángel que está en los cielos, un ángel que va a estar por el cielo, va a también predicar. Después muchos van a venir a Cristo durante la tribulación. Ahí es donde vemos esta restauración de los judíos. Por eso es importante en este pasaje que tú y yo podemos entender la nación de Israel, el futuro de ellos, el plan de Dios para ellos, aún en este momento,
que es importante en este plan del Señor. Esta noche como título puse el futuro de Israel porque Pablo sigue hablando sobre el futuro de ellos. Estamos hablando de Israel hoy. Estamos hablando de los judíos ahora, en este momento que desde 1948 entraron como ciudad la nación de Israel. Desde ese momento los judíos ya empezaron a regresar a su tierra, que es una profecía. Dios dice que antes de la tribulación los judíos van a llegar en la tierra porque esta tribulación es un castigo para ellos por su desobediencia. Estamos viendo muchos ya entrar, estamos viendo muchas profecías ya entrar en las cosas bíblicas, que significa que estamos ahí a la puerta de la venida del Señor. Y por eso este pasaje es importante para tú entender como cristiano los planes que tiene Dios para la nación de Israel y cuándo eso va a pasar y todo esto que es importante. Recuerda que nosotros no somos Israel. Hay muchas iglesias que predican que la iglesia se convirtió a la nación de Israel, que Israel desobedeció al Señor y Dios rechazó a los judíos y ahora el pueblo es la iglesia, es los gentiles. Hay promesas que son para Israel, hay promesas para gentiles. Nosotros no somos Israel, ellos no son gentiles. Somos separados. Pues vemos eso en las Escrituras, esa diferencia. Estamos viendo otra vez esta noche los planes de Israel para el futuro. Estos detalles que Pablo está hablando, que todavía no ha pasado, Dios termina dando el propósito que tenía para los gentiles. Quiero rápidamente solamente recordarnos sobre la semana pasada. La semana pasada nosotros hablamos de cómo ser un árbol de olivo. Y pues hablamos de este árbol grande, en raíz de este árbol, ese pacto de Abraham que tenía con la nación de Israel. Las ramas fueron los judíos. Sabemos que los judíos que rechazaron a Jesús fueron las ramas que fueron cortados. Después hay otro palo de olivo donde era pequeño y ahí están los gentiles. Y pues los gentiles se añadieron a este palo de árbol de olivo, demostrando que Dios está combinando los judíos con los gentiles con el propósito que ellos sean la iglesia. Y pues en el tiempo de Pablo, cuando empezaba la iglesia, en sus iglesias se iba a las sinagogas y predicaba, iba a los pueblos a predicar y había ya judíos y gentiles en esas iglesias, salvo conociendo al Señor como Salvador, viniendo a Él por fe. Pues ahora entramos a nuestro texto. Quiero ver 4 cosas importantes del futuro de Israel. Vemos la dureza de Israel. Vemos, número 2, la salvación de Israel. Vemos, número 3, la enemistad de Israel. Y vemos, número 4, la misericordia de Israel. La dureza, la salvación, la enemistad y la misericordia. Pablo empieza hablando de los gentiles, de este misterio. El misterio, ya nosotros hablamos que misterio significa algo escondido después revelado. Este pensamiento y verdad que Dios endureció el corazón de la nación de Israel fue el misterio. Algo que Dios escondió y ahora está revelando. La salvación también en la Biblia fue un misterio. Dios la escondió, después se la reveló a Pablo y Pablo predicó el Evangelio. Cuando vemos esta palabra misterio en nuestro pasaje, recuerda que es algo que Dios escondió y ahora está revelado. Pablo deseaba que los gentiles puedan entender este misterio. Iglesia, los gentiles en este momento estaban orgullosos porque decían que Dios dejó a los judíos
Él vino a nosotros los gentiles, nosotros somos mejores que ellos, nosotros pues ahora somos el pueblo de Dios, y entró entre ellos un orgullo. Mírame a mí ahora. Aún miraba hacia abajo a los judíos, viendo que quizás ellos, pues Dios lo echó al lado. Pero no era así. Y Pablo está tratando de proteger a los gentiles para que no tenga este orgullo. Porque no era un pensamiento correcto. Y que no piense que Dios se olvidó de los judíos y ahora solamente ama a los gentiles. Número 1, esta noche vamos a ver juntos ahí en versículo 25, la dureza de Israel. Cuando hablamos de dureza, estoy hablando de el corazón endurecido que Dios hizo con ellos. No es la primera vez que nosotros hablamos de esto. En capítulo 11 ya hemos visto que Dios endureció el corazón de Israel. Pero mira lo que dice en versículo 25. Míralo conmigo en su Biblia. Dice, porque no quiero, recuerda, Pablo está hablando, porque no quiero, hermanos cristianos, que ignoréis este misterio. Que entienda este misterio que Pablo está hablando. Pablo aquí, hermanos, está hablando mayormente a los gentiles que está escuchándole, y también había algunos judíos que estaban en Roma, que también fueron cristianos en este momento en la iglesia allá en Roma. Pero Pablo deseaba que ellos conozcan este misterio. El misterio de Dios endurecer el corazón de los judíos. Con el propósito ahora que los gentiles pueden recibir el evangelio. Iglesia, esto es difícil para entender. Más para ellos. ¿Por qué Dios no quiere que la nación de Israel escuchen el evangelio y sean salvos? ¿Por qué Dios endureció el corazón de ellos? Es difícil. Vemos a Dios como un Dios de amor. Dios deseaba que ellos sean salvos, pero en este momento es lo que Dios hizo. Por eso lo llamó un misterio. Algo que fue plan de Dios, fue algo escondido y ahora lo está revelando. El misterio también es la unión de los judíos y gentiles como el cuerpo de Dios, la iglesia. Iglesia, estos judíos estaban enojados, estaban molestos. ¿Por qué ellos, el pueblo de Dios, por qué ahora los gentiles fueron una persona que ellos no amaban, no querían nada que ver con ellos, y ahora el plan de Dios para el evangelio, Dios se lo está llevando a ellos? Los judíos pensaban, no, eso es mío, eso es para nosotros, el evangelio para los judíos, y ahora Dios le está llevando este mensaje a los gentiles. Los judíos estaban enojados, estaban molestos porque Dios hizo esto. Y los gentiles estaban orgullosos porque pensaban que Dios le eligió a ellos ahora, que ellos fueran el pueblo de Dios, y no era así. Mira versículo 25. Para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahí Pablo está diciendo a estos gentiles, hey, no sea orgulloso en cuanto a este misterio. No sea orgulloso porque yo endurecí el corazón de los judíos. Pablo no quiere que ellos sean así. Como si a Dios ahora escogió a los gentiles. Si los gentiles pueden entender este misterio, pues ellos no van a tener orgullo. Ellos van a conocer que por la desobediencia de los judíos, ellos tuvieron el privilegio de ser salvos. Ellos deben ser agradecidos que el evangelio llegó a ellos. No decir, mírame a mí. No decir, mira, ahora yo soy el pueblo de Dios. No, gracias, Señor, por permitir el evangelio venir a nosotros. Aún nosotros hoy en día debemos dar gracias que el evangelio llegó a nosotros, gentiles, tú y yo. Pues nosotros
no debemos ser arrogantes tampoco. Que los judíos, pues, llegó el Evangelio a nosotros. Aún debemos orar por ellos. Debemos orar por los judíos, que ellos entiendan que ese momento, esa restauración venga y que ellos conozcan a Cristo en la manera verdadera. Ellos estaban dependiendo de las obras para salvación y ahora tiene que depender por fe la salvación del Señor. A veces nosotros nos olvidamos de los judíos. Ahora mismo, no sé, nadie quizás está pensando de los judíos. No pensamos del plan de Dios. No pensamos sobre este plan grande que Dios tiene para ellos. Las profecías que vienen tienen mucho que ver con la nación de Israel. Y debemos estar pensando sobre ellos y orando por ellos. La tribulación es preparado para el castigo de la nación de Israel por su desobediencia. Ahora no es solamente para ellos, los gentiles también, porque el Evangelio vino ahora para los gentiles. La tribulación es para todos que rechazaron al Señor, pero era un momento que Dios ha preparado para castigar a la nación de Israel. El milenio, los 1000 años, fue preparado para Jesús venir otra vez y ser rey, a cumplir la promesa que dio a la nación de Israel, que Él venía para ser rey. En el tiempo de la Biblia, pues ellos pensaban que cuando Jesús entró en Jerusalén esa última semana, ellos pensaban que Jesús venía para ser rey de Roma, porque ellos no entendían el milenio. Eso no era algo, eso era un misterio para ellos que Dios después reveló. En la mente de ellos pensaban, la promesa es que Jesús viene a ser rey. Eso significa que Él viene a Roma y va a ser el rey de Roma para nosotros. Pero la verdad es que todavía Dios no ha cumplido esto. Dios no ha venido todavía para ser rey de la nación de Israel, de este mundo que va a ser por 1000 años, todavía no ha pasado. Ahora, vamos a poner el versículo juntos ahí en versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Este es el misterio, endurecimiento en parte. Quiero que vea esa frase, porque es algo importante, una palabra importante ahí, que es en parte. ¿Lo ven ahí en su Biblia? A Israel, endurecimiento en parte. Estas dos palabras, en parte, nos dice algo importante. Nos dice, número uno, que el endurecimiento no es para siempre. En un momento va a venir esta restauración. Dios endureció su corazón en parte en un tiempo pequeño. Nos dice que no es para siempre, que Dios va a ablandar el corazón de ellos. En parte porque hay un remanente. Hablamos de remanente, este grupo pequeño que creen en Jesús, los cristianos. Ahora, estamos viendo el misterio, versículo 25. Mira la última parte, que es parte de este misterio. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Voy atrás para ponerlo todo junto. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de gentiles. Ahí nos dice otra vez que el endurecimiento es para un tiempo específico, que no es para siempre. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En este momento, iglesia, cuando la última o el último gentil viene a Cristo como Salvador, no sabemos quién es, puede ser una persona aquí en la iglesia. El último gentil, la plenitud significa completo. Cuando está completo, el propósito de Dios, el plan de Dios para los gentiles, cuando Dios termine eso. Y le voy a decirte que nosotros ahora estamos en este tiempo. Todavía no se ha terminado la plenitud a los gentiles.
Los gentiles, nosotros todavía estamos escuchando el Evangelio, muchos están recibiendo a Cristo, significa que esa plenitud no ha terminado todavía. Yo creo que cuando llegue este momento y esa última persona reciba a Cristo como Salvador, ahí es cuando vamos a ver el rapto. No sabemos cuándo eso va a pasar, pero cuando Dios termine ese plan, ahora, después, Dios va a ablandar en un tiempo en la tribulación, va a ablandar a los judíos y ahora sus ojos se van a abrir. Ellos van a conocer que el Mesías que ellos mataron y pusieron en la cruz es el Mesías verdadero, que no era el profeta que ellos pensaban o el maestro. Y van a venir al Señor en la manera correcta. La única manera para llegar en el milenio es para venir a Cristo por fe. La única manera para llegar al cielo es a venir a Cristo por fe. Ellos tienen que cambiar y olvidarse de obras, porque ellos dependían de las obras para salvación. Y ahora, por la gracia de Dios, recibir este regalo de vida eterna por fe. Iglesia, versículo 25 es sumamente importante. Vemos lo que Dios va a hacer con los judíos, vemos que va a hacer con los gentiles. Dios desea que todos sean salvos. Número 1, vimos la dureza de Israel. Número 2, vemos ahora la salvación de Israel. Mira lo que dice en versículo 26. Quiero ver solamente la primera parte, porque esta primera parte hay muchas malas interpretaciones sobre esta frase. Quiero aclararlo para que podamos entender. Dice, y luego. Luego significa que es después del versículo 25, ¿verdad? Estamos en Romanos 11, 25. Luego de la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. En el contexto de este pasaje, entendemos que Dios, el plan de Dios no es a salvar él mismo a todo Israel. Israel tiene que venir a Cristo por fe. Todo significa todos ellos de Israel que conoce el verdadero Mesías y viene a Cristo por fe, a todos ellos Él va a salvar. No está diciendo que todos los judíos que están vivos ahora, que pueden hacer lo que le dan la gana a ellos, porque en un momento todo va a ser salvo. No es así. Sabemos eso porque la salvación es solamente por nosotros poner nuestra fe en Cristo. Si ellos no lo hacen, no hay salvación para ellos. Es un acto que ellos tienen que hacer. Dios no lo va a hacer para ellos como no lo hace por nosotros. Tú y yo tenemos que confiar, tenemos que creer en lo que hizo por nosotros en la cruz, tener fe que Él murió y resucitó el tercer día. Y cuando yo tenga fe en Cristo, ahora yo soy salvo. Y pues Pablo está diciendo que cuando llegue la plenitud de gentiles, Dios va a ablandar los judíos y Dios va a salvar a todos que vienen a Él por fe. Si no vienen a Él por fe, no son salvos. Muchos ven esa parte y sin entender el contexto, sin entender lo que Pablo está hablando, está diciendo, pues Dios va a salvar a cada. Están salvos todos, no tiene que preocuparse, Dios le va a salvar en el final. Ellos tienen que todavía venir a Cristo por fe. Y Dios le va a dar la oportunidad. En ese momento que Dios ablande su corazón, sus ojos se abren, Dios ablande su corazón, ahí en ese momento van a tener la oportunidad de venir a Cristo por fe y Dios le va a salvar a ellos. Mira lo que dice ahora en versículo 26, como está escrito. Tú sabes que cuando vemos esas palabras,
es porque en otro lugar en la Biblia estas palabras se encuentran. Si van a Isaías, pues pueden encontrar, porque estas son palabras de Isaías, donde dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta palabra de Isaías indica la restauración de Israel. Más indica el milenio. ¿Recuerda cuando yo dije que vemos Dios va a ablandar su corazón después del milenio? En este versículo empieza diciendo, y luego todo Israel será salvo. Y ahora Pablo pone en este mismo versículo, una frase del milenio. Vamos a verla otra vez. Vendrá de Sión. Cuando Jesús venga en la segunda venida, Él viene a Sión. Sión es Jerusalén. Sabemos en la Biblia que Él va a poner sus pies en el monte de Olivos. Él va a venir para libertador. Y apartará de Jacob. Jacob, sabemos en la Biblia, es Israel. Es otro nombre para Israel. Jacob en la Biblia, pues Dios le cambió su nombre a Israel. De ahí vino los 12 hijos, los 12 tribus. Pues Jacob aquí es Israel, que apartará de Israel la impiedad. Es lo que Dios va a hacer en el milenio. Impiedad aquí en este versículo es la incredulidad. Dios apartará de Israel la incredulidad, que significa que va a permitir que ellos conozcan al Señor, que tengan la oportunidad de venir a Cristo. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús viene a establecer su reino en esta tierra, con los judíos y los gentiles santos, cristianos, de la tribulación ahora a el milenio. Es interesante que versículo 26 nos dice la restauración y después en el mismo versículo, un versículo que tiene que ver con el milenio. Ahora, vamos al versículo 27. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Obviamente es lo que Dios va a hacer. Pablo no está diciendo esto, Dios es que va a dar el pacto a ellos. Este pacto, dice, este será mi pacto con ellos, ese nuevo pacto que va a dar a ellos en el milenio. Quiero enseñarte este pacto. Vamos a Jeremías capítulo 31. Quiero que lo vean con sus ojos este pacto. En Romanos 11:27 se dice allá Jeremías dando una profecía sobre el milenio. Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34. Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34. Este versículo nos enseña el pacto que Pablo está hablando que tenía para ellos. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. En el contexto, aquellos días es la tribulación. Después de ese tiempo, aquellos días, y ahora dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Eso es lo que Dios va a hacer en el milenio, ese pacto. La ley va a ser en tu mente, en su corazón, y Él será su Dios en el milenio, su rey. Y ellos me serán mi pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo,
conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por eso en capítulo 11, versículo 27 dice, cuando yo quite sus pecados. Es parte del pacto que hizo aquí en Jeremías. Vamos a seguir para terminar este pasaje. Número 3, vimos la dureza de Israel, vimos la salvación de Israel. Quiero que vean la enemistad de Israel en versículo 28. Dice así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Los judíos en el tiempo de Pablo eran enemigos de Dios, estaban contra Dios. Por eso Pablo dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos. Está hablando de los judíos. Ellos son enemigos por causa de vosotros. Vosotros es los gentiles. Fueron enemigos por causa de los gentiles que ahora tienen el Evangelio. Estaban enojados de los gentiles, pues fueron enemigos del Señor, de Dios, enemigos del Evangelio. Israel no aceptaron la gracia que Dios proveyó por medio de Jesús el Mesías, y por rechazar ese plan de Dios, fueron enemigos delante de Dios. Aquí nos enseña que Dios ve a Israel en dos maneras. En este mismo versículo. Número 1, enemigos. Y número 2, amados. Lo vemos en la próxima parte. Mira el versículo 28. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Vemos los dos, son enemigos los judíos, enemigos por causa de los gentiles, pero está un contraste. Pero a cuanto a la elección, los escogidos, Dios escogió el pueblo de Dios, son amados por causa de sus padres. Pablo recordó a los gentiles que Israel como nación todavía fueron los elegidos de Dios, los escogidos de Dios. Y son amados por causa de los padres, dice ahí, causa de los padres. Está hablando de los padres fundamentales, Abraham, Isaac y Jacob. Por este pacto, de acuerdo lo que promesa que dio a Abraham, ellos son los elegidos de Dios. Aunque son enemigos del Evangelio y rechazaron al Señor, todavía Dios está recordando que, hey, este todavía es mi pueblo y pronto va a venir una restauración para ellos. El número 4, terminamos con esta. Vemos la misericordia de Israel. Pablo ahora da una razón por versículo 28. ¿Por qué ellos son enemigos? ¿Por qué son amados? Mira lo que dice el versículo 29. Porque irrevocables. Eso significa que no se puede revocar o no se puede cambiar, o que Dios no va a cambiar su opinión. Porque irrevocables son ¿qué? Los dones y el llamamiento de Dios. Los dones y el llamamiento de Dios para Israel nunca va a cambiar. Es irrevocables. Esto significa que Dios no se rindirá en cuanto a Israel. Dios va a dejar el camino abierto a la restauración. Qué bendición, iglesia, que Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Promesas para nosotros. Dios dio una promesa para Israel y Él va a cumplir esa promesa. En versículo 30, Pablo ahora les dice a los gentiles que recuerden de dónde vinieron y de dónde Dios prometido llevar a su pueblo
judío. Mira lo que dice el versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, ¿verdad? Está hablando aquí de los cristianos gentiles que vinieron a la desobediencia. Había un momento cuando los gentiles estaban sin Cristo. Esto nos recuerda a nosotros mismos. En tu vida también este versículo aplica a ti. También en otro tiempo erais desobedientes. En otro tiempo, antes de salvación, tú y yo fuimos desobedientes. En pecado, sin Cristo. Pero el versículo 30 dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ahí vemos antes de salvación y ahora cuando dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ahí donde ellos vinieron a Cristo. Llegó el Evangelio. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos. Recuerda, ellos es la nación de Israel. Dios le mostró misericordia en parte por la desobediencia de Israel. Ahora el Evangelio llegó a los gentiles y se proveyó misericordia. Ahora vemos los de Israel. Mira lo que dice en versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes. Ahora, versículo 30 fue gentiles, versículo 31 es Israel. Así también estos ahora han sido desobedientes. Israel ahora, obviamente, en este tiempo son desobedientes en el sentido de incredulidad, no estaba creyendo en Jesús. Pablo está comparando la situación entre gentiles y judíos. Y termina ahí en versículo 31 diciendo, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzan misericordia. Porque ellos, los gentiles, Dios le dio la misericordia a ellos, también los judíos alcanzan misericordia. Israel en el futuro, cuando Dios ablande el corazón de ellos, ellos también van a recibir la misericordia de Dios, van a recibir el Evangelio, porque la verdad es que la misericordia de Dios es para todos. Se me olvidó que hay un versículo más. Terminamos con versículo 32. Este pensamiento completo. Dice ahora, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Todos fuimos desobedientes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Utilizó la palabra todos. Está incluyendo los judíos y los gentiles. Todos fuimos desobedientes o no creemos en Dios en el principio. Había un tiempo en su vida donde tú no creíste en Dios. Era desobediente, era incrédulo. No hay diferencia entre los gentiles y los judíos porque los dos no creyeron en Jesús en un tiempo. Todos somos igual en los ojos de Dios. Salvación es basado en la misericordia de Dios, no en nuestras obras. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesús vino para morir para todos. Iglesia, tenemos que compartir la verdad a los judíos. Debemos dar gracia por el evangelio que llegó a nosotros por la desobediencia de los judíos. En el futuro, Dios tiene mucho que ver, o Israel tiene mucho que ver con las profecías del futuro, la tribulación, la restauración y el milenio.
la promesa de Dios. Quiero terminar con este versículo. Salmos 122, versículo 6. David dice esto: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Eso es algo que tú y yo debemos de todavía hacer, orar por la paz de Jerusalén. Orar que en ese momento que Dios ablande el corazón de ellos venga a Cristo como Salvador. Que ellos sean restaurados. Iglesia, estos pasajes, aunque quizás no hay una aplicación directa para nosotros, son pasajes importantes para tú y yo entender. Dios lo permitió en la Biblia para tú y yo estudiarla. Y cuando vemos, ¿verdad?, hay versículos tremendos que nos da alimento, pero pasajes profundos así es necesario para ver la foto completa de Dios, el propósito de Dios para nosotros, para los judíos. Y pues Pablo quería, y por eso estudiamos estos pasajes, ¿verdad?, importantes que muchas veces los pastores brincan, capítulo 9, 10 y 11, y se olvidan y los perdemos, las grandes verdades que Dios tiene para nosotros para entender el futuro, las cosas que va a pasar en el próximo tiempo cuando Dios venga otra vez. Vamos a estar en pie y vamos a orar.